San Martín Jilotepec, que implementa un cierre total ante el grave aumento de casos de COVID-19. Aumenta continuamente el parque vehicular en el país. 6 de cada 10 nuevos vehículos son motocicletas. Coyotes usan buses extraurbanos para trasladar a migrantes. Gremial se pronunció ante operativos. Es un gusto para nosotros poder saludarle desde su programa de análisis a la medida. Buenas noches para usted, buenas noches para ti en el estudio. Sandy, ¿cómo estás? ¿Lista? Muy bien, Julio, lista para comenzar con el análisis. Sea usted bienvenido, es un gusto poderle acompañar. Así es que vamos a comenzar con un tema que seguramente usted está esperando, las vacunas. ¿Qué ha pasado con las vacunas? Bueno, aquí tenemos información sobre el contrato, sobre dosis que van a arribar al país. Todos los detalles los tenemos aquí en A la Medida. Muy bien, vamos entonces a nuestro primer tema de análisis. Más del 50% de las personas que se encuentran en las cárceles guardan prisión preventiva, situación que genera hacinamiento en los centros de privación de libertad. La mayoría de personas que guardan prisión preventiva se encuentran por delitos que tienen medida sustitutiva o por faltas. El mismo código, las mismas leyes de Guatemala establecen salidas alternas a una prisión. La última ratio es el castigo, que sería la prisión. Sin embargo, en Guatemala creo que este principio ya fue olvidado. Al contrario, tenemos muchos privados de libertad por faltas en los centros, que realmente, si atendemos a la Constitución Política de la República, por falta no debería de haber prisión, sino que prácticamente deberían de otorgar la libertad inmediata. Sin embargo, hemos encontrado cantidad de privados por faltas en los centros, asimismo por delitos que podrían gozar de una medida sustitutiva, sin embargo, los encontramos en prisión preventiva. Prácticamente hemos perdido mucho el tema de la humanización de los jueces, sino que al contrario, todo es prisión acá en Guatemala, el castigo. Añadieron que algunos procesos penales tardan entre 5 a 8 años en resolverse. En algunos casos, los reos ya estuvieron los años equivalentes a su condena y aún no han sido declarados culpables. Hemos tenido casos precisamente de denuncias acá en la oficina, donde el privado de libertad prácticamente cumple, si fuera condenado a la pena mínima del delito que se le está sindicando, ya cumplió prácticamente el 100% de su pena, si así lo resolvería un tribunal si él fuera culpable. Recordemos que el principio de si no hay una sentencia, la persona debe de ser tratada como inocente. Sin embargo, aquí en Guatemala lo tratamos como culpables y el principio de inocencia prácticamente ya no se da en el proceso penal. Por último, hay aproximadamente 4.000 personas quienes ya cumplieron su condena dictada por el juez, pero aún no se han girado los incidentes para que puedan recobrar su libertad. Y la Comisión de Derechos Humanos se prepara para establecer una mesa técnica donde se pueda analizar la situación de la prisión preventiva en Guatemala para poder plantear reformas a la ley. Ante la problemática de la prisión preventiva en el país, donde más del 50% de las personas recluidas en un centro de privación de libertad se encuentran bajo esa medida, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso aprobó una hoja de ruta que permitirá establecer el análisis para la presentación de reformas. En la penúltima sesión de la comisión se aprobó una hoja de ruta que propusimos desde la presidencia de la comisión, que establece un periodo de aproximadamente 1 mes y medio para la discusión de este tema. Es un tema que no puede ser discutido solamente por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, sino que tiene que incluir a diferentes instituciones del Estado, como lo es el organismo judicial, el Ministerio Público, Gobernación, el sistema penitenciario, la PDH, porque es un tema de Estado. Cada institución del sector justicia presentará en la mesa técnica desde sus funciones la situación de la prisión preventiva y su aplicación. Ahorita estamos en la etapa en donde hemos requerido bastante información, tanto el sistema penitenciario como
al Ministerio de Gobernación como también al Ministerio Público para tener la mayor cantidad de información posible, información veraz y actualizada de cuál es la realidad y la situación actual del sistema penitenciario del país, cuántas personas están privadas de libertad, cuántas están por prisión preventiva, cuántos están cumpliendo condena, cuántos son los tiempos que llevan los procesos judiciales, para nosotros poder tener un mejor análisis dentro de la comisión de cuáles son los cambios que se tienen que hacer a la legislación. El congresista Álvaro Arzú, presidente de la comisión, señaló que la aplicación actual de la prisión preventiva no solo genera sobrepoblación en las cárceles, sino también vulnerabilidad de la seguridad ciudadana. Todos sabemos que la gran mayoría de los crímenes que se cometen en las calles son organizados y planificados desde las cárceles. ¿Por qué? Porque hay un descontrol en las cárceles, hay una sobrepoblación, no hay cárceles de máxima seguridad que estén en unas condiciones suficientes como para poder evitar que se den estos hechos delictivos. Y de tal cuenta creemos que es un problema de seguridad ciudadana. Bueno, no, uno de los principales problemas del sistema penitenciario es el hacinamiento, que es algo que se viene dando ya desde hace mucho tiempo, años, décadas, Sandy, y que no para. Al momento de casi 27,000 privados de libertad, pues también casi 13,000 están en prisión preventiva, o sea que la mitad, podemos decirlo así, están en una situación en la cual se podría hacer alguna otra cosa para evitar el hacinamiento, pero por sobre todo para evitar injusticias. Totalmente, Julio. Mira, hay procedimientos que son menos graves, que lo primero es prisión preventiva, y vamos con prisión preventiva, y realmente no se toman en consideración las medidas alternativas para poder enfrentar un proceso. Sabemos que hay delitos y hay casos en los cuales pues no se puede dictar algo más que una prisión preventiva mientras se investiga y bueno, se desarrolla el proceso penal, que también a veces se convierte en algo muy largo, de años. Eterno. Exactamente, Julio. Pero en los casos menores, por ejemplo, se podría aplicar otro tipo de medidas para poder entonces evitar este aumento del ya hacinamiento que se tiene en las cárceles. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, Sandy, aquí en Guatemala el tema de la aplicación de medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, aun y cuando la persona quede ligada a proceso penal, pues parece ser que no existe. Y aunque sí existe en la legislación penal y procesal penal, no existe en la práctica en tribunales. ¿Por qué? Porque aquí la costumbre se hace ahora cada vez más fuerte en el tema del derecho, que ante la duda lo que aplican los jueces, fíjate, Sandy, es esa presunción de culpabilidad y no de inocencia que mandata la Constitución, y entonces lo que dictan es auto de prisión preventiva. Claro, como no son ellos los que están ahí privados de libertad, y las audiencias se cancelan con una facilidad tremenda y total, y los plazos no se cumplen, porque un plazo de investigación de 3 meses que se debería ampliarse a un máximo de 6 meses, se pasa a veces a 6 años, se pasa a veces de la pena que deberían de cumplir por el supuesto delito que cometieron, no llegan a juicio oral y público y ya purgaron anticipadamente la condena. Y después, oh sorpresa, mire, de todas maneras es cierto, usted sí es inocente, así que por favor váyase a su casa. El daño que le hicieron a la persona, el daño que le hicieron a la familia, el daño que le hicieron a la sociedad guatemalteca, eso ¿quién lo puede reparar? Exactamente. Y mira, Julio, esto hablamos de casos que todavía se están tomando en consideración, ¿no? La prisión preventiva, que sin duda alguna también, no sé por qué, no se logran crear otros mecanismos. Está el tema del brazalete en el país, algo que, telemático. Ay, Dios mío, solo quedó nada más en una ley, pero no es práctico, no se logra poner en marcha este plan, que podría ayudar también a disminuir el número de personas en prisión preventiva que se encuentran en nuestro país, ¿no? En las distintas cárceles. Muchísimo, Sandy, y es que medidas alternativas o sustitutivas hay además otras. Fíjate que para algunos delitos que no son considerados graves o mayores, o gente que no ha tenido antecedentes con la justicia, obviamente que tampoco se le esté acusando o imputando de algún delito grave, hay medidas sustitutivas o alternativas como el arraigo, como el arresto domiciliar, como la obligación de ir a firmar un libro al juzgado cada 15 días o cada mes, y por supuesto la mejor de ellas, de todas, que sería el brazalete de control telemático, inclusive para el cumplimiento de pequeñas condenas por alguna estafa, por algún impago de pensión de alimentos, para que este sujeto pueda seguir trabajando y ahora sí le pague la pensión a sus hijos, y un montón de situaciones más. Pero aquí, lamentablemente, esa mentalidad inquisitiva de un sistema de justicia que cambió solo de nombre de lo acusatorio
quiero decir, de lo inquisitivo a lo acusatorio, pero que sigue siendo totalmente inquisitivo, totalmente engorroso, totalmente lento y lleno de papelería, pues tiene hoy por hoy las cárceles en ese colapso. Y obviamente esto es un problema de seguridad nacional, ya que dentro de las cárceles, primero el que cae ahí es inocente, tal vez cae por un choque, por alguna lesión, bueno, un sistema corrupto de talacha, un sistema corrupto de extorsión, y los que son verdaderos profesionales en el tema de delinquir, ahí tienen la universidad del crimen, ahí están tranquilos, ahí están seguros, hay alimentos, y si tienen dinero hay todo lo que ellos necesiten. Así que vamos a ir adentrándonos en los datos, Julio, para poder entonces ir siguiendo este análisis desde otros puntos de vista. Claro que sí, Sandy, solo por mencionar uno de los problemas más visibles al día de hoy y por supuesto graves de este sistema penitenciario, tenemos que hablar de la sobrepoblación y el hacinamiento. Casi 13,000 personas, como ya lo dijimos al día de hoy, se encuentran en esa situación de prisión preventiva de un total de poco más de 26,000 privados de libertad. En Guatemala la Constitución manda, Sandy, que lo último que debe perderse en un proceso penal sea la libertad. Sin embargo, aquí es lo contrario, dado el derecho de presunción de inocencia y del debido proceso. Sin embargo, la práctica, la cual se transforma en una costumbre perversa, por cierto, que es una fuente de derecho, indica que ante la duda de los juzgadores se suele ordenar auto de prisión preventiva. Y aquí habría que ver inclusive para los juzgadores, todos aquellos que son jueces de instancia, que están integrando tribunales, que están integrando salas de apelaciones y por supuesto los jueces de ejecución penal. ¿Qué tanto ellos saben y conocen las cárceles? Y lo digo porque por increíble que esto parezca, te repito, cuando a mí me tocó dirigir las cárceles, habían 3 jueces de ejecución penal y hubo que armar un tour literalmente a los 5 cárceles del complejo de Fraijanes, porque de esos jueces había uno de los 3, imagínate, es decir, la tercera parte en aquel momento, que no conocía, no había puesto un pie dentro de ninguna de las cárceles y no conocía el contexto de lo que es una cárcel en Guatemala, y eso no puede ser. No, no debería, porque imagínate, si tú conoces la situación que se vive en las cárceles, la piensas, ¿no? Así Todavía es. planteas algo más que solo la fácil de, bueno, prisión preventiva y seguimos, sí. Realmente se tiene que conocer muy bien la situación que viven las personas que enfrentan un proceso penal, que prácticamente se condena con una prisión preventiva sin siquiera conocerse entonces si es culpable o es inocente. La condena es anticipada. Así Exactamente, porque también tenemos situaciones en las cuales una persona, cuando se conoce el resultado, el fallo final, si es culpable o es inocente, ya ha sobrepasado la pena que el delito por el cual es acusado pues representaba, ¿no? Imagínate, eran 3 años de privación de libertad, por ejemplo, más los beneficios carcelarios que se pueden dar, la mitad de la pena, y llevas 4 años esperando un resultado. Ya se te pasó, ya cumpliste hasta de más. Exactamente, y aparte de eso, todo lo que paralizas tu vida, también la reinserción, que tampoco es que se reciba pues algún seguimiento y un apoyo para que esta persona pueda reincorporarse a la sociedad, se convierte en un verdadero reto para una persona que enfrenta un proceso penal. Y hablamos de todos los delitos, desde los menores, un accidente de tránsito, por ejemplo. Claro, no debe ir la gente a la cárcel. Que no estás pensando en que, ay, voy a ir a matar a alguien, a chocar. Exactamente, son situaciones que pasan, son accidentes, desde pues ya situaciones más graves, ¿no? Por supuesto, Sandy. Al final de cuentas es un sistema de justicia, que de justicia tiene poco porque es un sistema absolutamente injusto para aquellas personas que están dentro del mal llamado sistema penitenciario, y absolutamente impune además para aquellos que nunca llegan a prisión y que sí son culpables. Vamos a ir con otros datos precisamente para que usted pueda ver. Aquí los tiene, mire qué bonitos, y ahí usted en casa, muchísimas gracias, los va a leer conmigo. Bien sabido es que desde las cárceles se delinque de muchas maneras, entre otras a través de la extorsión. Por ende, la prisión preventiva se torna un tema de seguridad nacional, Sandy. Controlar las cárceles, el hacinamiento y evitar que hechos delictivos se gesten o se cometen desde el interior de ellas es parte de esa responsabilidad estatal. Acciones, por ejemplo, como el censo penitenciario, la aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas y lo que tú ya dijiste al principio de este análisis, la utilización del control telemático, por supuesto que podrían ser paliativos inmediatos y rápidos, pero hay algo más: el cambio de la mentalidad inquisitiva de los jueces, para entender que la prisión debe ser la última de las medidas a tomar y que también puede ser parte de la solución el aplicar las medidas sustitutivas o alternativas que mencionamos, particularmente ese control telemático que está en ley, que está en reglamento, pero que nunca parece avanzar desde aquel ya, empieza a ser un poquito lejano en el tiempo, año 2016, cuando se aprobó.
Difícil situación, Julio. Ojalá que esta mesa técnica que se va a establecer por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República pueda trasladar ya algún proyecto que se pueda aprobar pronto y que sobre todo sea viable, sea ejecutado y no quede nada más como un buen intento de un grupo para poder entonces cambiar la situación, que no pase como lo de los brazaletes, ¿no? Así es. Que era el proyecto muy bueno, pero en la práctica no se ha logrado poner en marcha. Ojalá de verdad que se logre algún cambio, ¿no? Para ir fortaleciendo el sistema carcelario, todo el sistema de justicia, que sin duda alguna este es uno de los puntos que pues sigue siendo una debilidad, ¿no? Y con el paso de los años no parece tener una luz al final del túnel y mientras tanto hay muchas personas que están entonces enfrentando situaciones como esta, Julio, de no saber entonces qué va a pasar. Su futuro incierto en la cárcel. Exacto, no avanza el proceso y mientras tanto siguen encerrados, siguen pasando también las secuelas que estar en un proceso así en una cárcel pues te lleva, ¿no? No, terrible. Qué bueno por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y no sé, tal vez qué malo y hay que jalar las orejas a los miembros de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, que deberían de ser los primeros preocupados por esto, particularmente aquellos que tienen a cargo lo que es el sistema penitenciario y aquí estamos hablando del Ministerio de Gobernación, ¿no? Que es el que tiene el sistema de cárceles en nuestro país y también definitivamente el organismo judicial que es desde donde se giran estas instrucciones. A ver qué pasa y a ver si la PDH también con esa defensoría que tiene del recluso pues hace algo, se pronuncia en alguna ocasión y aplicamos de una vez por todas medidas sustitutivas, medidas alternativas y brazaletes de control telemático. Vamos cerrando entonces nuestro primer tema de análisis. Regresando hablaremos acerca del COVID-19 y sobre restricciones que se han ido estableciendo a nivel municipal. Claro que sí, se puede, no se puede, pues ya lo vamos a ver. No cambie mientras tanto porque nosotros somos a la medida. Hemos llegado a San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango y es que acá se tomaron disposiciones propiamente del COE, en donde está conformado por distintas autoridades, entre ellas la municipalidad con Red Maga y PNC y otras instituciones. 8 al domingo 11 en curso, el municipio de San Martín, Jilotepeque en Chimaltenango cerrará con un cordón sanitario donde quedan suspendidas todas las actividades, confinados en sus viviendas. Además, se suspende la movilidad, el ingreso de personas ajenas al municipio. Sí se permitirá el abastecimiento domiciliar de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Los vecinos dijeron estar de acuerdo con las medidas para prevenir más contagios de COVID-19. La verdad, señor, yo nomás vengo a comprar y como se escucha de que se iba a cerrar el mercado, pues la verdad sí venimos a hacer compras porque somos de aldea y sí necesitamos consumir. ¿De qué aldea es? De aldea Quimal. Ajá. ¿Y cuánto tiempo se hace para llegar hasta acá? Una hora. Ajá, una hora. ¿Y hoy qué es lo que ya lleva en sus compras? Ventas de consumo básico y media vez dan la orden de que debemos de cuidarnos, lo tenemos que hacer porque es para nuestro bien. Si todo está cerrado, ¿usted qué medidas piensa tomar, por ejemplo, mañana, que es el cierre total? Pues quedarnos en la casa, porque si va a haber que quedarnos en la casa, pues ni modo, vamos a tener que hacer lo que ellos digan, porque una son autoridad, ¿va? Y otra que si es por el bien de todos, mejor quedarnos en la casa. La mayoría de los comerciantes del mercado de San Martín Jilotepeque dijeron que no acatarán la suspensión de actividades en el mercado y que habilitarán sus ventas del jueves al domingo, pese a que fue anunciado el cierre total del municipio. Nosotros como mercado hemos decidido respetar un horario, pero sí vamos a seguir vendiendo porque yo creo que para hacer eso tiene que haber formalidad. Y tiene que... Para mañana se había anunciado de que era cierre total de mañana al domingo. ¿Ustedes van a abrir? Nosotros vamos a abrir normal. ¿En qué horario? De 5 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ustedes sí van a abrir entonces? Sí, nosotros vamos a abrir. Él solo está ¿En qué horario van a abrir? A las 5 de la mañana. ¿No cierran? Cerramos a las 2 de la tarde. ¿Y
así van a estar desde el jueves hasta el domingo. Así vamos a estar porque definitivamente, miren, nosotros dependemos del comercio. Y si no vinieran personas, igual ustedes van a mantener abierto. Van a venir o no van a venir, nosotros vamos a estar aquí fijo en nuestros puestos. ¿Y usted cuándo va a regresar con su venta? Hasta lunes, respetar, si lo cierran, nos tenemos que ir. Es importante destacar que a partir de este jueves 8 de julio para el domingo 11, las restricciones cambian y es que el cierre entonces ya es total. La talanquera que usted observa, esa será bajada desde el ingreso de San Martín Jilotepeque y entonces ya no podrá entrar ni salir nadie del municipio y así también para las aldeas, porque también se tiene la suspensión de todas las actividades en el municipio, habrá confinamiento en las casas de habitación. A partir del lunes 12 se volverá con el cierre parcial, a esperas de nuevas disposiciones del COE, que está integrado por las autoridades de salud, Policía Nacional Civil, Conred, MAGA, PNC y la municipalidad. La verdad, qué bueno. Honestamente, qué bueno, porque lo hemos hablado aquí en varias ocasiones en A la Medida, que las autoridades municipales también deben de jugar un papel protagónico. Hoy precisamente, solo que a través de Radio Sonora, tenía la oportunidad de compartir con el alcalde de San Martín Jilotepeque y él decía que ya tomada esta decisión, también está la gente que no quiere hacer caso. Pero ojo, ustedes tal vez no querrán hacer caso, pero si esta es una disposición del Consejo Municipal, es una disposición que se tiene que cumplir, porque por algo existe una situación que constitucionalmente se llama autonomía municipal, que obviamente puede regir dentro de la jurisdicción de un municipio como lo es San Martín Jilotepeque. ¿Qué consecuencias legales puede tener una persona que no cumpla, Yuli? En primer lugar, Sandy, pueden ser consecuencias administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del juzgado de asuntos municipales se imponga una multa por incumplir definitivamente con lo que es una disposición sanitaria girada por el máximo organismo de esa municipalidad, que es el Consejo Municipal. Pero recordemos que estamos en tiempo de pandemia y recordemos algo, en el Código Penal guatemalteco hay dos artículos, el 301 y el 305, que nos dicen que cuando las personas no cumplen con las disposiciones sanitarias y que cuando alguien facilita la propagación de una epidemia, en este caso una pandemia, pues también puede llegar a ser afecto de una querella penal y por supuesto sanciones que ya son de otro tipo. Por eso también es importante entonces conocer cuál es el resultado o la repercusión que puede tener nuestra desobediencia, porque sabemos, correcto, hay muchas personas, especialmente comerciantes, que veíamos en la nota que decían, bueno, vamos a seguir en el horario porque no podemos cerrar. Pero también es un poco la lógica, ¿no? Si todos tienen que estar en su casa, ¿quién va a llegar a comprar? Si solamente está el servicio de domicilio. Es el puro sentido común, pero aquí es también la desobediencia civil que existe por una situación. En Guatemala nos hemos acostumbrado a que existe la ley, pero la ley no se respeta, que hacemos lo que queremos y que podemos desafiarla. Entonces, de alguna forma tenemos que entender algo. A través de la autonomía municipal que ya indiqué, sí está permitido tomar este tipo de acciones de un cordón sanitario temporal muy breve, ¿verdad? En este caso va a ser de 4 días para poder resguardar lo que también dice la Constitución, que es la vida de los guatemaltecos, la seguridad de los guatemaltecos, en este caso de los vecinos de este municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Así que lo que queda es obedecer y qué bueno, y ojalá aquí el llamado, fíjate Sandy, es a que los otros 300, bueno, son 340 municipalidades, 339 municipalidades puedan tomar medidas también pertinentes e iguales, porque solo así vamos a poder empezar a controlar en lo poquito esta pandemia del COVID-19, porque parece que en lo macro el control se perdió. Totalmente parece eso, Julio. Vamos con unos datos, ¿te parece? Para poder pues ir ampliando la información. Así es, con mucho gusto, Sandy. Y es que las municipalidades, usted tiene que saberlo, por un mandato constitucional, gozan de lo que se denomina autonomía municipal. Y esto sirve para poder tomar decisiones de interés en el perímetro de su municipio, su jurisdicción. A su vez, Sandy, considerando el artículo 2 constitucional que indica que el Estado de Guatemala debe velar en todo momento por la vida y la seguridad de sus habitantes, sí es posible tomar medidas de orden sanitario local. En otros municipios, en este es el caso específico de San Martín Jilotepeque, que ante la ambigüedad de las medidas vigentes por parte de las autoridades centrales de salud, ha tomado ya disposiciones propias que me parecen muy oportunas.
Amparados en esa autonomía municipal que ya se indicó, el Consejo Municipal puede hacer cierres temporales de negocios como bares, discotecas, prohibir reuniones masivas e inclusive las reuniones que se hacen en el comercio común como en el mercado. Y esto no es por una situación de querer hacer un daño, al contrario, es de querer hacer un bien, es de resguardar la salud inclusive de los comerciantes. Entendemos definitivamente que esto significa y tiene un impacto económico, pero mayor impacto va a tener el hecho de que usted se enferme y se ausente 15, 22 días. Mayor impacto va a tener que se le enferme un familiar y tenga que cubrir esos gastos. Y no digamos qué impacto va a tener si alguien llega a enfermarse y muere, porque eso ya no hay cómo repararlo. Exactamente, Julio. Yo sé que en este momento le damos prioridad al tema económico porque también las necesidades están ahí, pero también es de priorizar la salud en este caso. Y sabemos que la situación como está en el país en este momento pues está bastante crítica. Aparte, el caso o los casos que se han evaluado en esta comunidad también ameritan este tipo de restricciones. Sí. Y recordemos que más vale poder restringir, poder entonces tomar medidas como estas durante un par de días a que ir extendiendo entonces estos encierros que al final puede traer mayores repercusiones económicas, ¿no? Qué bueno lo que dijiste, porque si la pandemia se expande todavía más, por ejemplo en San Martín Jilotepeque, entonces ya no van a cerrar 4 días, van a cerrar 15 días, van a cerrar un mes, van a haber cuestiones más duras. Entonces, ojo con eso. Vamos con otros datos que son importantes para que usted los analice. Por supuesto, Sandy, que lo mejor es seguir una política nacional que estuviese orientada a la prevención del COVID-19 y que fluya desde el Ejecutivo hacia las municipalidades. Como esto por parte de las autoridades de salud no se ha dado de una manera clara, tajante, contundente, son varios ya los municipios que han tomado disposiciones particulares para tratar de proteger la vida y la salud de sus vecinos. Si no existen directrices claras e información completa sobre las medidas o sanciones a tomar, las municipalidades se ven obligadas a imponer sanciones de carácter administrativo. Por otra parte, en casos extremos, ya lo dije, el Código Penal pues tipifica delitos en el artículo 301 y 305 que puede llegar inclusive a querellas de orden penal que significarían la prisión y las multas para las personas que no sigan en este tiempo tan complicado de una pandemia las disposiciones sanitarias mínimas. Entonces, yo creo que muy bien. Ahora, se presentaban muchas dudas en esta entrevista radial que te comentaba en la tarde, porque no estaba solo el alcalde de San Martín Jilotepeque, había de otros municipios. Decían, miren, no, yo no voy a hacer eso porque no voy a imponer otras medidas que no vengan del gobierno central. Señores, hay que hacerlo por sus vecinos. Es para eso que ustedes fueron electos y fueron llamados a ser servidores públicos. Qué bueno, la verdad, que se da el análisis y que sí se nota que se le está dando seguimiento, evaluando entonces la situación sanitaria a nivel municipal en San Martín Jilotepeque. Así es, bravo. Ojalá que el resto de municipalidades puedan evaluar qué medidas puede implementar para poder contener los contagios y poder entonces pues disminuir los mismos para de esta forma darles tranquilidad a la población y crear esa conciencia, ¿no? Sabemos que a nivel municipal se puede hacer, aquí tenemos un ejemplo, la Antigua Guatemala también lo ha hecho. Y otros que ya están evaluando también medidas que se pueden tomar para poder contener el contagio. Bueno, pues ahí tiene usted el tema y cuando regresemos hablaremos de controlar o no el parque vehicular. ¿Se puede hacer esto o ya se nos fue también de las manos y del control? Regresamos entonces con este análisis. Siga con nosotros, ya volvemos. Recuerde que nosotros somos a la medida. Seis de cada 10 vehículos que se sumaron al parque vehicular en el primer semestre fueron motocicletas. Esto corresponde a 141.135 vehículos de 2 ruedas, mientras que el resto, entre particulares y comerciales, suman 87.655 unidades. El informe de la Intendencia de Recaudación de SAT señala que a la fecha el parque vehicular supera los 4.3 millones de vehículos. El crecimiento de este año ha sido del 5.58%. Mientras tanto, en todo el 2020 se incorporaron a la circulación en calles o avenidas 301.622 vehículos. Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos y Huehuetenango tienen la mayor cantidad de vehículos. Pongámoslo en otras cifras, Sandy, para tratar de dimensionar cómo está esta situación. 38,000 vehículos al menos se unen al parque vehicular guatemalteco
cada mes un parque vehicular que ya presenta congestión total en todas las principales urbes, en las carreteras. Las 4 entradas de la ciudad capital colapsan cada mañana y cada tarde y se sigue sumando, ¿no? Y como lo decía la nota, de esto, 6 de cada uno de estos vehículos, de cada 10, en este caso quiero decir 6 de cada 10 corresponde a motocicletas. Hay un balance bastante parejo, pero estamos viendo cómo cada vez ya las motocicletas tampoco circulan tan libremente, hacen cola entre carros. Exactamente, Julio, y se da por diversas razones que el parque de las motocicletas ha incrementado, porque sabemos, uno, también el costo que puede tener obtener una motocicleta es más económico, pero sobre todo el desplazamiento que es, imagínate, si ya hay tránsito vehicular para las motocicletas, todavía es más fácil desplazarse en estas versus con los vehículos. Sí. Y es que ya nos quedamos entonces con la misma infraestructura que se tiene desde hace varios años versus el parque vehicular con el cual contamos y que ahora pues damos a conocer también que es preocupante. La situación cada vez es más difícil, Julio, incluso ahora, bueno, en la pandemia mirábamos el desplazamiento más fácil, conforme se va regresando esa normalidad, ha ido incrementando y cada vez más recordamos entonces lo que era estar en un horario pico. Y cuando regresan los buses escolares nos vamos a recordar, ¿verdad? Lo que Esto nos va a ser tremendo. Bueno, vamos con unos datos para continuar con este análisis, Sandy. Es evidente que cada año el parque vehicular en Guatemala se incrementa y que las calles y carreteras del país en su mayoría, como no están construidas para eso, colapsan en las horas pico, ¿no? El aumento, Sandy, del parque vehicular se debe, entre otras causas, al tema de la seguridad, pues no existe en el transporte público urbano y extraurbano seguridad para el usuario. Además, el transporte de pasajeros en nuestro país presenta graves problemas en cuanto al estado de las unidades. Las imprudencias y los accidentes viales y los costos elevados del pasaje también son otras causas. Si tuviéramos un buen sistema de transporte con buses adecuados y en las grandes ciudades, por ejemplo, como la ciudad de Guatemala, un sistema de metro que pudiera transportar a miles de personas, seguramente esto no pasaría o por lo menos no crecería de esta forma tan desordenada y tan desmesurada. Intentos sí han habido, ¿no? Pero por parte de la SAT de que ya no entren carros tan viejos. Sin embargo, esto no se ha logrado porque cuando esto se ha querido hacer, están entonces los plantones, los bloqueos y aquí entra cualquier cantidad de carro en mal estado, chocado, que ya en otro país, particularmente entre Estados Unidos, no sirve para circular literalmente como los buses escolares que allá los desechan, aquí los traemos, se repotencian de alguna manera y ya los tienes ahí corriendo en las carreteras guatemaltecas como buses extraurbanos. Hay mucho desorden. Totalmente, Julio. Mira, aparte de eso es que hay que buscar entonces otras alternativas. Claro. ¿No? De transporte. Imagínate, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos un sistema de transporte público óptimo? En el cual tú pudieras abordar, bueno, también lo utilizas, dejas el vehículo, de verdad, sí. Es que a veces es cansado andar manejando, Julio. Se pierde mucho tiempo y es difícil. Por supuesto, imagínate, y si tuvieras un sistema entonces que fuera óptimo, que fuera seguro, que fuera económico, bueno, yo creo que todos quisiéramos entonces abordar el transporte público, pero lamentablemente esa no es la realidad que vivimos. No, Guatemala tiene un sistema de transporte público, de transporte de pasajeros pésimo, muy malo, ¿no? En general. Y obviamente pues tampoco es que se mira cerca que vaya a haber algún otro cambio. Los cambios son de pura fachada, de pura pintura, pero no realmente algo real y contundente, Sandy. ¿Vamos con otros datos? Me parece muy bien, hagámoslo entonces y aquí los tenemos en pantalla. No se trata solo del aumento del parque vehicular de vehículos de 4 ruedas. Cada vez más, como usted ya lo escuchó, los guatemaltecos hacen esfuerzos económicos por adquirir vehículos de 2 ruedas, entiéndase motocicletas. Si bien es cierto, actualmente 6 de cada 10 vehículos que se adquieren son motos, todavía no constituyen la gran mayoría del parque vehicular de Guatemala, aunque se perfila que sí lo será en los próximos años. Otra situación que quizá debería regularse, Sandy, es el estado mecánico y la cantidad de años de uso previo de los vehículos que provienen de Estados Unidos y ahora que provienen de Corea, que es otro país que nos está mandando carros viejos. Por último, sería importante mencionar el problema de la contaminación que genera para nuestro país el uso de vehículos de combustión. Se ve lejos aún el uso masivo de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos o de cualquier otra alternativa, pero más lejos todavía se ve lo que tú decías que sería lo más común y lo más lógico, un sistema de transporte público, urbano y extraurbano de primer nivel.
Exactamente. Vemos entonces que lejos de poderse tener soluciones, cada vez vamos complicándonos más, Julio, porque también hay muchas personas que prefieren hacer el esfuerzo para tener un medio de transporte a evitar utilizar el transporte público, y es por estas deficiencias, ¿no? Porque uno también, el riesgo que se tiene, las unidades en mal estado que están, la delincuencia que también constantemente azota en este transporte público, Sandy, y al final haces el esfuerzo tú mejor por tratar de tener una moto, un vehículo, sin importar el año al final, porque sabemos la necesidad, y es que tener un medio de transporte ya no es un lujo, Julio, es una necesidad de seguridad en primera instancia, es una necesidad para poder llegar al trabajo a la hora, pues por lo menos correcta, como debe ser, y aparte pues es una necesidad para evitar todas esas situaciones que también se han dado en los transportes públicos, los robos, los asaltos, las extorsiones, las muertes, los acosadores sexuales, para el tema también de mujeres, porque cada vez es más frecuente, fíjate Sandy, ver a muchas mujeres motoristas, y esto es algo que llama bastante la atención. Totalmente, y especialmente en las motocicletas de velocidades, ¿no? Que también vemos a muchas mujeres. Ojalá que pronto este sea un tema de prioridad, porque los guatemaltecos lo necesitamos. Necesitamos un respiro en el tránsito, necesitamos entonces que se puedan dar alternativas y soluciones a esta problemática, porque la población continúa creciendo, el parque vehicular cada año va a seguir aumentando y vamos a estar entonces circulando por las mismas vías, por los mismos puntos y complicándonos cada vez más el hecho de conducir. Es un estrés. Es un estrés. Aquí hicimos el análisis, usted lo vive en el día a día y pues la solución, no sé si algún día llegará, pero por lo menos teóricamente usted y yo, y por supuesto acá en el estudio también la tenemos. Vamos a una pausa, ¿te parece? Por supuesto. Rápidamente. Regresamos enseguida. Gracias. No cambies, somos A la Medida. Y aquí estamos de vuelta en A la Medida. ¿Sabe usted que la gremial de transportes extraurbanos de pasajeros se pronunció ante los recientes operativos de las autoridades que dieron una situación en la cual se transportaban ciudadanos hondureños de manera ilegal, en algunos casos en buses? Entonces, esto ha pasado en distintas rutas comerciales y aquí tiene usted la información en A la Medida. Definitivamente a nosotros como transporte extraurbano nos afecta que pueda creer la ciudadanía en general que nos estamos prestando para transportar personas ilegales. Pero reitero, no somos autoridad ni tenemos la competencia necesaria para poder requerir documentos. Insisto, media vez están dentro del territorio nacional, son las autoridades competentes que tienen que ver este tema. Y sí nos preocupa porque nuestros pilotos en algunas ocasiones son detenidos, al igual que las unidades en las cuales han sido sorprendidos estas personas. Sin embargo, hay que recordar que el CA4 permite la libre movilización dentro del territorio nacional. Media vez hayan ingresado legalmente al territorio nacional. Asimismo, se hace una investigación interna por si algún piloto o ayudante está involucrado en alguna red de coyotaje. La orden de la Junta Directiva de la gremial es denunciar ante las autoridades a cualquier transportista, piloto o ayudante que se preste a este tipo de irregularidades. Retexpa tiene conocimiento de 5 casos en donde se han detenido a pilotos y ayudantes que trasladaban a pasajeros de otras nacionalidades. Tenemos detalles sobre los operativos que realiza la Policía Nacional Civil para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que se tienen por el COVID-19. Samuel Orozco tiene los detalles. Adelante, buenas noches, Samuel Orozco. Hola Sandy Monroy, televidentes de A la Medida, buenas noches. Estamos ubicados en la zona 9 capitalina. En este momento frente a un centro nocturno donde la Policía Nacional Civil junto al Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Administración Tributaria SAT realiza un desplazamiento de agentes. ¿Por qué? Porque están realizando el operativo de multisectorial. ¿Con qué objetivo? Con verificar que se le dé cumplimiento a las disposiciones por parte de las autoridades en el tema de no propagación al COVID-19.
COVID-19. ¿Qué es lo que se está haciendo? Verificando de que no estén expendiendo bebidas alcohólicas, en este caso un centro nocturno, que no hubieran personas ya adentro. Hay que recordar que la ley les permite hasta las 21 horas y quien se ha hallado después de esta hora, pues ya hay un procedimiento de ley que se hace por parte de la Policía Nacional Civil. Se busca también pues verificar que no hayan armas de fuego, que no hayan señoritas menores de edad y situaciones como esta, pero por el momento está dando inicio aquí en la zona 9. Este es uno de los puntos simultáneamente que se están realizando los operativos. Yo regreso al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco, por compartirnos entonces este operativo que se está realizando multisectorial. Recordemos que los casos de COVID-19 han aumentado, los casos positivos, las muertes también van en aumento, así que es momento de asumir la responsabilidad de cumplir con las normativas y hacer de nuestra parte, cuidarnos, porque eso es lo principal. No hay otra alternativa más que cumplir con las disposiciones. Nos guste o no nos guste, hay una ley seca que empieza a las 21 horas y no debe expenderse más licor. Nos guste o no nos guste, lugares como los restaurantes, discotecas, bares, tienen que cerrar a esa misma hora, es decir, a las 21 horas. Y todo esto debe cumplirse manteniendo las medidas de bioseguridad. Cualquier cosa que usted vea que no esté funcionando así, el llamado es para que denuncie. ¿Por qué? Porque es por la seguridad suya, la seguridad de su familia y al final de cuentas la seguridad de todos los guatemaltecos. Así es que con este llamado y con estos detalles del operativo nosotros cerramos el programa. Lo invitamos mañana para que en punto de las 9 de la noche nos acompañen a La Medida. Que descanse. Chao.